Vamos a dar inicio entonces a la clase en donde lo que vamos a abordar, ¿cierto? Como objetivo de la clase es poder tener una herramienta que nos permita comprender por qué en algunos casos las variaciones en los precios eh, producen efectos pequeños y en otros casos efectos más grandes en lo que son las variaciones en las cantidades de los bienes que se consumen y que se ofertan. Básicamente en los equilibrios de mercado, ¿ya? Y obviamente para eso vamos a tratar de analizar si existe algún tipo de herramienta que nos permita determinar el grado de sensibilidad de la cantidad demandada u ofrecida entonces ante las variaciones del precio. En particular, el mercado del acero, hay muchos casos ya, en los cuales uno puede analizar estas situaciones. En el caso del mercado del acero, hay varios países que producen y que importan, ¿ya? Particularmente, pensándolo en el año 2016, ¿ya? Se produjo una situación bien peculiar, que es que Estados Unidos, al ver a China como una amenaza, recuerden que ese es el periodo de Trump como presidente de Estados Unidos, ¿cierto? En su política, ¿cierto? Trump definía que los chinos eran una amenaza comercial para Estados Unidos, una amenaza económica, la economía interna del país. En particular, ¿cierto? Estados Unidos es un importador de acero a nivel mundial y le importa, le compra muchos productos a China, en particular acero. Entonces, ante esa situación, ¿cierto? Estados Unidos estableció, ¿cierto? Como política económica, fijar un arancel eh, aproximadamente de un 25% a las importaciones de productos, en particular del acero, que provenía desde China. Y esto obviamente tuvo repercusiones porque, bueno, cuenta esto en la publicación del diario, ¿cierto? Donde lo que se hace, ¿cierto? Se muestra que en este caso, la competencia de ambos países, ¿cierto? Los llevó a enfrentarse a una situación en la cual ambos salen perdiendo, porque en buena cuenta aumentan los aranceles en China de los productos de Estados Unidos y además de Estados Unidos, y los que en buena cuenta salen perdiendo, ¿cierto? Son los consumidores y los productores, en los mercados. ¿Ok? Claro, uno dice, pero entonces, ¿por qué se hace? Bueno, porque en buena cuenta lo que se piensa, ¿cierto? Es que yo voy a proteger el mercado interno, en este caso en Estados Unidos, a los productores de acero. ¿Ok? Pero al final, cuando uno establece este tipo de barreras arancelarias, ¿cierto? Que tratan de bloquear el ingreso de ciertos productos a los países, eh, lo único que logras es, de alguna manera, agudizar el problema y trasladarlo, ¿cierto?, más a futuro. Porque los agentes del mercado ven esto como una oportunidad para, en algunos casos, relajarse. Entonces, oye, ya vamos a tener una barrera arancelaria, mis productos tienen una cierta protección, es decir, los productos de afuera son más caros, y por lo tanto, yo lo que puedo hacer es, incluso además, puedo subir los precios, ¿cierto?, de mis productos. Y eso que se ve como algo positivo, ¿cierto?, termina siendo algo negativo, sobre todo porque podría implicar cosas como aumento en los precios para los consumidores y una menor demanda de esos productos, ¿ya? Implicando además, ¿cierto?, una mayor inflación y con las consecuencias que conocemos en términos de pérdida de poder adquisitivo. Es decir, es una situación que lleva al final eh, a un contexto de alteración económica del equilibrio que teníamos originalmente, en el cual finalmente probablemente vamos a terminar en un equilibrio desde el punto de vista de la eficiencia económica y del bienestar, ¿cierto?, empeorado. ¿Ok? ¿Qué pasa? Mirando desde el punto de vista del mundo, ¿cierto?, en términos de aranceles, cuando uno, ¿cierto?, tiene una cierta demanda, como la línea verde, y una línea de oferta, ¿ok? Si tú a los productos les fijas un arancel, lo que estás haciendo, ¿cierto?, es, van a cuenta, aumentando el precio, ¿ok? En donde el arancel, ¿cierto?, la precaución que hay que tener, es que no es un beneficio para el productor. El arancel, ¿cierto?, es una recaudación que hace el Estado, ¿ok?
Entonces, si uno quisiera entender, ¿cierto?, cómo opera, ¿cierto?, en términos económicos ese arancel lo que hace, ¿cierto?, y esto en términos teóricos, te traslada el equilibrio que tenías originalmente de consumo, de un consumo QSUBI asterisco a un consumo supra DA, que sería el donde se aplica el arancelario. Es decir, el D es después de aplicar el arancel. La cantidad se reduce, es como si la curva de oferta se contrajera, ¿ya? Es decir, se traslada hacia la izquierda la curva de oferta. No es virtual la palabra, es una línea provisoria que uno dibuja, ¿ya? La cual lo que busca es determinar dónde va a estar ubicado el precio que van a ver los consumidores. ¿Y por qué digo que es una línea que efectivamente no refleja a la oferta? Es porque la oferta sigue teniendo sus costos tal cual los tenía originalmente, porque los factores productivos siguen costando lo mismo. Lo que sucede es que el Estado le está fijando, ¿cierto?, un arancel, que es un diferencial, que le tiene que sumar el productor y después retornárselo a las arcas fiscales. Por lo tanto, ¿cierto?, para efectos del productor, él va a seguir teniendo estos costos, pero el consumidor va a ver un precio más alto, que va a estar dado por los costos del productor más el arancel que le fijan, ¿cierto? En este caso, el Estado. ¿Okay? Y eso determina el nuevo precio de equilibrio que ve el consumidor. ¿Ok? Claro, el productor cuando hace la factura de la venta de los productos, ¿cierto?, coloca, ¿cierto?, precio base más impuestos, arancel. ¿Ok? Eso dice la factura. Y ese arancel se retorna después hacia el Estado, ¿cierto?, cuando el productor haga sus declaraciones de impuestos. ¿Ok? ¿Qué sucede entonces? Esta misma situación de equilibrio uno podría eventualmente haberla dibujado desde el punto de vista, ¿cierto?, de la demanda. Entonces uno podría haber dicho, mira, este mismo movimiento, ¿cierto?, de esta línea, hablemos de línea imaginaria que dibujé, ¿cierto?, de la curva de oferta para determinar ese equilibrio, lo podría haber hecho con la curva de demanda. Entonces, la curva de demanda se podría haber movido, ¿cierto?, de manera imaginaria y haber estado por aquí, por aquí. Estamos hablando de un movimiento en forma paralela, que es, ¿cierto?, imaginario, en donde la curva de demanda lo que hace es que se traslada, ¿cierto?, hacia el lado izquierdo. Y lo que podríamos haber visto, que es el mismo efecto, es la cantidad que se va, ¿cierto?, a transar en el mercado, es la que está indicándonos acá el modelo, QSUA, perdí ahí sí. El Q, ¿cierto? Esa es la cantidad que se va a encontrar en el mercado, a transarse, ¿cierto? Versus Q sub I original. Y lo que pasa, ¿cierto?, con el precio es que para efectos de saber cuál es el precio para esa cantidad que se determina, uno tiene que ir a la curva de demanda original. Esa curva de demanda original es donde yo veo cuál es el precio que están dispuestos a pagar los consumidores. Donde, entonces, para los consumidores va a ocurrir lo siguiente. Ahí. Perfecto. Voy a tener por un lado el precio de los consumidores, ¿ya?, menos el precio de los productores, que vendría estando representado por los costos en realidad, ¿ya?, es igual al impuesto o al arancel
T de tax, por si acaso, que impone el Estado. Esto que está acá, y esto que está acá, esa diferencial, que es todo esto, voy a tratar de dibujar una llave ya. Esto que está aquí, toda esta diferencial de altura, es el impuesto, o el tax, que se le va a tener que transferir al Estado. Por lo tanto, el productor que fijó el precio a este nivel, ¿cierto? Todo esto que está acá se lo transfiere al Estado y lo único que le queda para cubrir sus costos es este ingreso que tiene acá, a este nivel. ¿Me siguen? Profe, Sí. yo no entendí por qué hizo otra curva de oferta, ¿Me o demanda? sea, de demanda, demanda. Uh-huh. Lo que pasa es que, para que se entienda, cuando uno quiere determinar cuál es el efecto del arancel en este caso, o puede ser haber sido otro impuesto, ¿ya? Lo que uno hace es que dibuja una curva de demanda o de oferta que es como una línea imaginaria, ¿ya? Esta curva que está acá, le voy a colocar a ver, con otro color para que se note. ¿Se ve ahí el amarillo? ¿Sí? ¿Ya? Esa curva que está acá, que es la nueva curva que yo dibujo, ¿ya? Está planteada con la finalidad, respecto a esta curva original, ¿ya? De encontrar el equilibrio en el punto nuevo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? En estricto rigor, uno podría decir, oye, pero es que esa curva es la nueva, porque en buenas cuentas, el tax es parte de lo que tiene que cobrar la empresa. Sí, pero la precaución que hay que tener, ¿ya? Es que ese tax que tú estás imponiendo, ¿ok? No solo lo paga el productor, no solo lo asume el productor como impuesto, sino que además lo asume la demanda. Ahí tú dirás, ¿pero por qué? Pues si le estoy cobrando el impuesto, ¿cierto? En este caso, a los que ofrecen el acero. Sí, pero resulta que cuando tú tienes estas curvas, en particular esta roja con estos segmentos amarillos, ¿cierto? Te voy a borrar todo para que quede más claro. Vamos a considerar solamente esta curva, la que está acá arriba, ¿cierto? Lo que uno ve al principio de todo esto, dice, le voy a aumentar los impuestos a las empresas. ¿Ok? Eso es lo que uno siente, ¿no? ¿Así o no? Eso es lo que dicen los gobiernos. ¿Ok? Pero, dependiendo de la forma que tengan las curvas de oferta y de demanda, ¿quién se va a llevar la mayor carga del impuesto? ¿Cierto? Va a ser el productor o el consumidor. ¿Y dónde se ve eso? Si ustedes se fijan, cuando yo fijo esta curva, esta línea imaginaria que es de la oferta, en este punto, aquí está el precio, ¿cierto? Del mercado. Pero el costo efectivo de las materias primas para el productor es este punto que está acá. Si ustedes se fijan, ¿cierto? Respecto a la situación inicial que era esta, ¿cierto? Para el productor, ¿cierto? Lo que está perdiendo en términos de cantidad es esta cantidad, ¿cierto? Hay un delta ahí, que sería representado por esto, ¿sí? Pero para el productor es como si para él, ¿cierto? Lo hubiesen restringido a este nivel su, su oferta. Por lo tanto, si uno quiere mirar el efecto que tiene el arancel para el productor y para el consumidor, tiene que mirar la diferencia que hay respecto a esta línea que acabo de dibujar de el punto que tenemos acá y este punto que tenemos acá. Esto que está acá, todo esto lo está asumiendo como carga tributaria el productor. Y todo lo que está sobre y bajo la línea, ¿cierto?, de precio nueva, lo está asumiendo como carga tributaria. Perdón, ahí me pasé.
Eso es lo que está por sobre esta línea. Esta línea que acabo de dibujar, esta es la línea que separa el costo para uno o para el otro. Entonces, en términos concretos, cuando yo dibujo esta línea que es imaginaria, la podría dibujar al revés. Oye, como que la demanda, en términos imaginarios, es la que, ¿cierto?, le estoy cargando todo el impuesto. Pero al final del análisis, lo que me interesa saber, ¿cierto?, independiente de cómo lo haya hecho para poder determinar dónde quedó el nuevo equilibrio, yo lo que hago es determinar el precio que ve el consumidor, ¿cierto?, el precio que efectivamente, o los ingresos que va a recibir el productor, versus lo que va a recibir el Estado, que es todo ¿cierto? Voy a dibujarlo acá como un cuadrilátero. Todo esto que está acá es lo que recibe el Estado. ¿Quién soporta la carga tributaria? Fíjense, la mayor parte, que es este rectángulo que está acá, son los consumidores. Y la otra parte, más pequeñita, la soportan los productores. Entonces, cuando el Estado fija un arancel y le dice, y envía un comunicado público, vamos a subir los impuestos, ¿cierto?, para poder tener más ingresos y poder abordar los planes sociales, ¿cierto? ¿Quién está asumiendo la carga? ¿Es solo la oferta? No, ¿Quién más? los consumidores. Consumidores. ¿Qué pasa cuando a las empresas les dice, mira, ahora para efectos de impuestos, ¿cierto? Vamos a subir el impuesto del IVA, por ejemplo. ¿Ya? ¿Quién va a pagar ese impuesto? ¿Solamente las empresas o una parte se la van a llevar quienes contratan los servicios? ¿Me siguen o no? Se reparte. Se reparte. Y va a depender de las formas que tengan las curvas de oferta y demanda. ¿Ok? Profe, ¿Sí? ¿el consumidor siempre se lleva la mayor parte? No. Va a depender de su curva de oferta de demanda que tenga. Ah, ya. Fíjate, si la curva de demanda es menos inclinada, el que va, o sea, y menos inclinada significa, y vamos a ver el concepto ahora, que es más elástica, ¿cierto? Se va a llevar una menor carga tributaria. ¿Y por qué? El que sea menos elástica significa que tiene más opciones para poder buscar otras alternativas, por ejemplo, de producto. Si me suben el acero y puedo construir con otros materiales, ¿cierto? Entonces voy a empezar a buscar otros tipos de soluciones que me impliquen, ¿cierto?, reducir el consumo del acero, por ejemplo. ¿Me siguen? Vamos a ver a continuación cómo se aplica eso. ¿Hay alguien que tenga duda aquí? Sigamos. Bien, entonces vamos a responder nuestra primera pregunta, es por qué las variaciones de los precios, ¿cierto? Las variaciones de los precios, porque algunas veces producen efectos tan pequeños y otras veces efectos tan grandes. Acá tenemos representados dos mercados que consumen el mismo producto, en donde, si ustedes se fijan, las inclinaciones que tienen las curvas de oferta y demanda son distintas. La situación original de ambos mercados, cuando hablamos de mercados distintos, podemos hablar de mercados geográficos distintos, distintos países que están consumiendo distintas cosas, distintas comunas dentro de Santiago, ¿cierto? Entonces, lo que uno ve para un cierto producto, que es el mismo, dice, uno compara. Dice, a ver, ¿cuál es la demanda que tiene este producto, ¿ya? Por ejemplo, de gasolina, ¿ok? O el pan, pero también podría ser, ¿cierto? ¿Cuál es la demanda que tiene y cuál es la oferta? ¿Ok? Y a lo mejor en el sector, ¿cierto? Hay un sector en donde
principio, el primer equilibrio. Uno mira, dice, mira, los precios son iguales bajo ciertas circunstancias, pero cuando hay un cambio en el precio, la cantidad que va a afectar a ese cambio, ¿cierto?, va a depender de la inclinación que tenga esa curva. Ahora, esta inclinación le vamos a dar un atributo, ¿ya? Le vamos a llamar elasticidad de las curvas, y nos va a permitir asociar a la elasticidad, ¿cierto?, el concepto si es mayor o menor el cambio de un mercado versus otro, ¿ok? Y nos va a poder permitir identificar en qué circunstancias, bajo qué escenarios podría pasar que la elasticidad sea mayor que 1 o menor que 1, por ejemplo. Este mercado que está acá, ¿ya?, donde tengo la variación de precios, ¿cierto?, en términos de la demanda, si ustedes se fijan, aumenta mucho el precio, pero la cantidad demandada cambia poco. A diferencia de acá, fíjense, el aumento del precio, que es menor, implica un aumento de cantidad muy grande, en términos relativos. ¿Ok? En este caso, lo que uno está visualizando por parte de la demanda es que esta demanda es más elástica. Es decir, las personas tienden a ajustar sus cantidades a consumir, ¿cierto?, en forma más violenta cuando ven un aumento de precio, ¿ya? Por ejemplo, necesito consumir transporte público. ¿Qué pasa en ese caso? Si me aumentan el precio del transporte, ¿cierto?, en dicho caso, si mis ingresos son muy bajos, ¿cierto?, a lo mejor voy a tener que tomar la decisión de dejar de consumir transporte y voy a tener que pedir ayuda a un vecino, o bien voy a tener que usar la bicicleta para poder transportarme. A diferencia de acá, que es que el precio aumenta mucho, transporte, ¿cierto?, pero las personas son más insensibles al precio. ¿Ok? Entonces, si yo tengo más ingresos, por ejemplo, ¿cierto?, y yo sé que tengo que llegar a mis reuniones on time y tengo que cumplir, ¿cierto?, pero mis ingresos me permiten aguantar alzas desmedidas del transporte, ¿ya?, desmedidas que son desmedidas para una persona que tiene menos ingresos, por ejemplo. En ese caso particular, ¿cierto?, lo que voy a hacer yo es, a lo mejor, al ser más insensible al precio, ¿cierto?, voy a dejar de consumir menos unidades, pero poquititas menos, ¿cierto?, de lo que es transporte. ¿Se entiende? Sí que no, ¿no? Profe, yo me confundí en un momento con cuál era cuál. ¿Cuál es Si más sensible? ¿Cuál es más insensible? y cuál se denomina elástico e inelástico. Elástico siempre va a ser aquel que está más plano, ¿ya? Inelástico, el que está más inclinado, en términos como sencillos, digamos así. Entonces, cuando yo estoy en una situación como esta, comparado con esta, ¿cierto?, aquí las personas son más sensibles al precio. Acá en esta otra zona son más insensibles. Esta, por ejemplo, es la típica situación eh, como les decía, pensemos en autos, ¿ya? Sube el precio del combustible, ¿cierto? Y yo, dentro del presupuesto que tengo, no me afecta tanto que suba el precio del combustible, me afecta, obviamente, pero no es relevante, ¿ya? En mi presupuesto de consumo versus lo que yo gano es un 5%, por ejemplo. Entonces, en ese caso, yo probablemente voy a ser insensible a los cambios de precio. O sea, mis cambios de cantidad de consumida, a lo mejor voy a reducir un poco la velocidad del auto, a lo mejor voy a ser más cauto, ¿cierto?, en términos de ser más eficiente, pero las horas de manejo las voy a seguir manteniendo. En cambio acá, con un poquitito que suba el precio, porque si tengo un auto, el consumo dentro de mi presupuesto es un 30% de mi presupuesto, por ejemplo, entonces allí yo voy a ser mucho más sensible. Y aparte de bajar la velocidad, a lo mejor hasta voy a dejar de usar el auto en algunas condiciones.
y voy a preferir andar a pie. ¿Me sigue? Sí, ahí sí, profe, gracias. Ok. Una pregunta, Sí. ya Ujú. que entonces en los casos inelásticos el producto es más necesario o que no se puede reemplazar que en el caso más elástico. Por ejemplo, esa es una de las condiciones, que sea un producto Ya. súper necesario. ¿Y puede cambiar la elasticidad de un producto? Va a depender de la curva de demanda y las condiciones del mercado. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la pandemia cuando estábamos, antes de la pandemia? No sé si alguien de ustedes compraba por delivery mercadería o algún producto. ¿Alguien de ustedes compraba? Yo por lo menos no. Por lo general salía a comprar. ¿Ya? Cuando vino la pandemia, ¿cierto? Los productos de las cuarentenas, estuvimos obligados a buscar otras herramientas para poder adquirir los bienes, ¿cierto? Y en ese caso, nuestras preferencias cambiaron, ¿ok? Por el delivery, por lo menos en mi caso. Entonces, aún más, producto que tenía un permiso muy restringido para salir, ¿cierto? Y dado que tenía que comprar ciertos productos para la familia, alimentos y otras cosas, mis preferencias pasaron de ser elásticas en el delivery a inelásticas, prácticamente inelásticas. Y eso lo sabían los delivery. Entonces, ¿qué empezó a pasar con los precios de delivery? Empezaron a subir, pero así todo, uno tenía que seguir consumiendo. Entonces, el efecto en la cantidad de deliveries que uno contrataba no cambiaba mucho. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí, sí, perfecto. Uh-huh. ¿Más dudas aquí? Sigamos. Los conceptos que nos permiten identificar cuán sensible es la demanda, la oferta, son dos. Uno, que es la elasticidad precio de la oferta, que está definido como el cambio porcentual. Cuando hablamos de cambio porcentual, es la diferencial de cantidad, que en este caso está en términos marginales, donde esto puede ser delta, si es discreto, que sería el cociente. Eso es una variación porcentual. Versus el cambio porcentual de, segundo, con otro color acá, del precio. Si ustedes se fijan, este factor P debiera estar acá, pero como lo que yo hago en buenas cuentas es dividir el delta Q partido por Q, dividido por delta P partido por P, ¿cierto? Lo que me queda es una expresión donde queda delta Q partido por delta P multiplicado por P partido por Q, ¿cierto? Por la relación matemática que es dividir dos fracciones, la de abajo, ¿cierto? Queda invertida si quiero dejarla como multiplicando. ¿Me siguen? Entonces, la elasticidad de las curvas de oferta, que está definida de esa forma, ¿cierto? Va a quedar expresada. Un segundo. De la siguiente forma. Voy a tener el concepto de elasticidad unitaria cuando la elasticidad es igual a 1, es decir, cuando la curva corta el origen. Voy a tener elasticidad perfecta cuando la curva de oferta es horizontal. Inelasticidad perfecta cuando es vertical. Y voy a tener curva elástica o inelástica dependiendo de la inclinación que tengan, si pasa por sobre o por debajo del origen, suponiendo que acá hay una recta que marca el corte, ¿cierto?, de las curvas. ¿De qué depende esto? Las personas, o sea, en este caso, perdón, las empresas, personas jurídicas, las empresas, ¿cierto?, son más sensibles a medida que, es decir, son más sensibles a ofertar productos, ¿cierto?, a medida que existen mayores mejoras tecnológicas, hay mayor disponibilidad de factores productivos, hay mejores perspectivas del productor a largo plazo, ¿ok? Y el largo plazo de alguna manera te permite además tener flexibilidad, tomar mejores decisiones, ¿cierto? Incorporando
otras variables como mejora en el liderazgo de tu negocio y otros factores más. ¿Ok? Entonces uno tiene mayor sensibilidad y esto se representa con una curva que en el extremo es perfectamente elástica, que es una curva de oferta horizontal. Es perfectamente inelástica, es súper insensible, ¿cierto? La curva, cuando, ¿cierto? La curva es de tipo vertical. ¿Ok? O sea, tengo muy pocas opciones para cambiar lo que estoy ofertando. La curva de demanda es algo similar. La definición la misma. Diferencial de Q partido por diferencial de P, es decir, las variaciones porcentuales de cantidad de precio, en donde lo que voy a tener es la siguiente. Sabemos que la curva de demanda para bienes normales es decreciente. Por lo tanto, voy a tener situaciones como por ejemplo el caso de elasticidad unitaria, que es cuando tengo una hipérbola equilátera asíntota con respecto a los dos ejes de precio y cantidad. Voy a tener una curva perfectamente elástica, lo mismo que la curva de oferta, cuando es horizontal. Una curva perfectamente inelástica, cuando es vertical. Y voy a tener distintas situaciones si es más, si esta es más horizontal. Mientras más horizontal, más cercano a esto, es más elástica. Mientras más cercano a lo vertical, es más inelástica. ¿De qué depende? Bueno, la sensibilidad acá también depende de las personas son más sensibles, representado en lo que es esta curva que está acá. Es decir, mientras más elástica, la persona es más sensible a las variaciones de precio. ¿Cuándo soy más sensible? Cuando tengo presencia de bienes sustitutos, es decir, tengo otras opciones sobre las cuales elegir. No tengo bienes complementarios que estén amarrando el consumo de bienes. ¿Ya? El porcentaje del gasto del bien, alto. Alto. Bien, debe ser alto. Mientras más alto el porcentaje de gasto del bien, ¿cierto? Es más sensible la persona a los cambios de precio. Cuando la necesidad del bien, ¿cierto? O sea, cuando el bien es de baja necesidad, entonces lo puedo descartar dentro de mis opciones de consumo. ¿Ok? Y en el largo plazo, evidentemente, que se produce una mayor elasticidad producto de las flexibilidades que tiene el hecho de, ¿cierto? De poder tener mayor cantidad de opciones en general. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Irrelevante, ¿cierto? Que es súper relevante para tener los análisis. En nuestras curvas de demanda, ¿cierto? Aparte de las inclinaciones que tienen, la elasticidad, cuando tengo una curva de demanda lineal, va cambiando dependiendo del punto donde me ubique. Eso es súper relevante. Hay un punto de elasticidad unitaria que está justo en el punto medio de las curvas. Y el segmento que, ¿cierto? Que se tiene cuando sube el precio, la demanda en esa zona es elástica. ¿Okay? Y cuando estoy por debajo, la demanda es inelástica. Ahora, si yo quiero calcular la elasticidad en alguno de los puntos de las curvas, se determina como, y aquí está en valor absoluto, la diferencial de la cantidad dividido por la diferencial del precio, que serían las variaciones porcentuales de cada variable. Pero la precaución que hay que tener es que cuando parto calculando elasticidad, puedo tener un cálculo distinto si parto del punto C o del punto A. ¿Y por qué lo digo? Porque fíjense que la proporción se calcula considerando Q sub A menos Q sub C dividido por P sub A menos P sub C, pero considerando en este caso, si considero el punto C, P sub C y Q sub C. A su vez, podría considerar que la elasticidad la calculo con la variación porcentual respecto al punto A. Ambas son distintas. Entonces, ¿qué es lo que han acordado los economistas en general? Es calcular el promedio. ¿Cómo se calcula el promedio? Se consideran las diferenciales de cantidad y precio de ambos puntos, pero se considera el promedio del precio P sub A, P sub C, dividido por 2, y Q sub A, Q sub C, dividido por 2, para determinar la elasticidad promedio. Tenemos otro concepto que tiene que ver con elasticidad cruzada de los bienes, que es cuando tengo dos bienes y me interesa saber si de alguna manera están relacionados en términos de variaciones de precio. Es decir, si el bien I, que tiene una cierta demanda, ¿ya? Varía cuando varía el precio del bien J, ¿cierto?
sería elasticidad cruzada del bien I con respecto al precio del bien J, va a ser la diferencial de Q sub I dividido por la diferencial de Q sub J por P sub J partido por Q sub I. En términos concretos, cuando la elasticidad cruzada es menor que 0, es cuando tenemos bienes complementarios. Es decir, por ejemplo, en el caso del acero, si el acero es complementario con el hormigón, ¿cierto? Sobre todo para edificaciones elevadas, ¿cierto? Edificios, ¿cierto? Bueno, las casas también se utilizan, pero en particular, ¿cierto? Lo necesito para edificios, para darle, por un lado, el concreto le da rigidez, pero ante un sismo, el acero permite que, ¿cierto?, el edificio no se caiga, le da la flexibilidad. Entonces, cuando el precio del acero, ¿cierto?, sube, la cantidad de hormigón que demando es menor. ¿Y por qué? Porque en buenas cuentas son complementarias. Por lo tanto, la elasticidad es negativa. A diferencia de cuando tengo acero y aluminio, por ejemplo, en las casas ustedes tienen, ¿cierto?, ollas de aluminio, ollas de acero, servicio de aluminio. Cuando el precio del acero sube, por lo general, se va a consumir más del bien sustituto, ¿cierto? Por lo tanto, la elasticidad cruzada de ambos bienes es mayor que 0. Es decir, sube el precio del bien, en este caso del acero, ¿cierto? Y eso implica una mayor cantidad de demanda respecto al aluminio. Por lo tanto, ¿cierto?, uno puede identificar la diferencia en términos de elasticidad cruzada entre lo que son los bienes complementarios y los bienes sustitutos. Profesor, ¿Sí? una pregunta. En la parte de bienes complementarios, no entiendo si es que son complementarios, ¿por qué cuando sube el precio de, por ejemplo, el acero, aumenta la cantidad de hormigón? ¿No, en ese caso no serían sustitutos? Déjame hacer un dibujito. Un segundo. Estamos acá, ¿no? En este gráfico. Sí. Fíjate. Supongamos que esta es la situación inicial. Sube el precio del acero. ¿Qué pasa con la cantidad? Ah, ya. No, ya, sí. Lo estaba leyendo al revés. Sí. No, sí, está bien. Tranquilo. Vale. Es la Entonces, cantidad profe, mínima. ¿Ok? Ya. Sigamos, entonces. Es importante tener presente que hay ciertos bienes que producto del aumento del ingreso de las personas empiezan a consumirse más o menos de esos bienes. Por ejemplo, el caso del hormigón y el acero, en particular ambos, tienden a aumentar su consumo en aquellos países en donde el ingreso per cápita de las personas aumenta. Por ejemplo, esto se vio en China, ¿ya? Bueno, se ha visto en muchos países, pero en China las construcciones inicialmente, antes de que empezara su despegue económico, principalmente estábamos pensando que la mayoría de las construcciones, incluso en altura, eran hechas con material liviano. Cuando aumentó el ingreso, ¿cierto?, y se requirió construir edificios de más altura, porque iba a tener edificios corporativos, oficinas para recibir clientes, ¿cierto?, y muchas cosas más, se requirió, ¿cierto?, otro tipo de tecnología. En este caso, al aumentar el ingreso per cápita, aumentó. Ahora, ¿qué pasa con esta situación? ¿Cómo se ve? ¿O qué herramienta se utiliza? Nosotros utilizamos lo que se conoce como la elasticidad de la demanda respecto al ingreso, o elasticidad de ingreso de la demanda, ¿ya? Que es que vemos cómo varía la cantidad del bien cuando varía el ingreso de las personas, que sería, ¿cierto?, en este caso, nabla, ¿ok? Que sería la variable, la letra griega nabla, ¿cierto? Que estaría, se define como, ¿cierto?, la elasticidad de ingreso como la diferencial de cantidad dividido por la diferencial de demanda, de ingreso, ¿ok? ¿Cómo lo podemos ver acá o representar? En general, la mayoría de los bienes son normales, si tomamos el sistema cartesiano de ingreso y de cantidad, en un cierto nivel de ingreso, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando, en el caso de ustedes similar, ¿cierto?, yo no tenía vehículo, ¿ya? Mi medio de transporte era el sistema público, principalmente, ¿ya? Y pensar en otro medio de transporte era más lento, entonces se complicaba un poquito más. Y en ese caso, yo siempre
que mis ingresos aumentaban, yo quería salir a alguna parte, ¿cierto? Usaba más el transporte público. Entonces era como un bien normal, se comportaba como bien normal. Pero cuando salí de la universidad, ¿cierto? Y me casé y tuve hijos, surgió la necesidad de estar en un transporte más confortable, sobre todo porque, en mi caso, ¿cierto? Mi señora cuando estaba embarazada, ¿cierto? Tenía que tener mayores cuidados por la guatita, ¿cierto? Que las micros la aplastaban, entonces necesariamente el transporte público pasó a ser un bien inferior cuando aumentó el ingreso familiar. Compramos un vehículo, ¿cierto? Que no era dentro de las prioridades en ese momento, pero tuvo que serlo porque había necesidades en términos de seguridad y de comodidad, en este caso para mi señor. ¿Okay? Se conversó, se compró un vehículo bajo ese concepto y dejamos de usar transporte público porque pasó a ser un bien inferior. Lo mismo, pero en otras circunstancias, tenemos bienes normales, ¿okay? Bienes normales que se comportan de una manera distinta, en este caso el transporte público, como por ejemplo los bienes de primera necesidad, que es que en un cierto rango tú los consumes, pero inmediatamente desaceleras tu consumo cuando tus ingresos aumentan, ¿ya? Por ejemplo, uno de los bienes de primera necesidad, ¿cierto? Es el pan. ¿Okay? Cuando uno tiene mayores ingresos, ¿cierto? Lo que busca es tratar de controlar la cantidad de pan y agregar otros productos que complementan mejor la dieta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, alguien podría decir, oye, mira, tengo que considerar proteínas. El pan no tiene las proteínas suficientes, voy a tratar de incorporar otras proteínas adicionales. Ahora, uno dice, no, pero es que eso debería ser siempre así. Sí, pues, pero resulta que hay gente que tiene sueldo mínimo y tiene que batírselas con lo que tiene. Y si lo miramos desde el punto de vista normativo, uno podría decir, oye, pero eso es injusto. Sí, estoy de acuerdo. ¿Okay? Y desde el punto de vista positivo, lo que va a pasar a esa persona, ¿cierto? Que desde el punto de vista normativo es lamentable que ocurra, pero desde el punto de vista positivo uno dice, lo que le va a pasar a esa persona es que eventualmente, si logra aumentar sus ingresos, probablemente va a dejar de consumir pan, no del todo, pero sí en una gran proporción, y la va a intercambiar por otros bienes, que le agreguen más vitaminas, ¿cierto? O si el pan puede traer vitaminas, pero a lo mejor otros complementos que son esenciales y que la persona considera que son relevantes para su alimentación. A su vez, cuando tú te aumentas tus ingresos, ¿cierto? Bienes que son normales, podrían transformarse como, o sea, tu consumo, ¿cierto? Aumenta cuando mucho, o sea, cuando aumenta mucho, estos son considerados bienes de lujo, ¿ya? Cuando aumentan tus ingresos. ¿Okay? Por ejemplo, dentro de los mismos bienes que son normales, los medicamentos. Supónganse que yo tengo un hijo que está con fiebre, 38,5, voy al médico, me da una receta y me dice, mira, este es el medicamento, este es el antibiótico. Voy a la farmacia y le pido el medicamento que me recomendó el médico. Me dicen estas dos opciones. Está el bioequivalente, que vale lucas, ¿ya? El frasco, y en total te va a salir 5 lucas con todos los frascos que tienes que comprar, versus el otro que te sale 30 o 25. Estoy haciendo un ejemplo, ¿no? Y uno dice, si tengo poca plata, esos son muy bajos, no obstante que yo me quisiera ir por el medicamento que me dio el doctor, quizá, porque me da más seguridad, probablemente me voy a ir por este otro, ¿ya? Pero si tengo la suficiente ingreso para cubrir esos gastos, ¿cierto? Lo saco de los ahorros, ¿cierto? Me das cuenta de la proporción que tengo de este medicamento que es más caro, lo que voy a hacer, me voy a ir al seguro. No voy a jugar con la salud de mi hijo si tengo la plata suficiente. ¿Me siguen o no? Sí. Dudas, preguntas, hasta acá. Los capítulos que tienen que leer son el 5 y el 7, por si acaso. Inquietudes. Muchas gracias por estar presente, ¿eh? Que les vaya muy bien. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Esté muy bien.